Muy bien, Dios les bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden estar cómodos en las butacas. Quiero preguntar si hay alguna persona que nos visita por primera vez. ¿Puede levantar su mano? ¿Algún visitante? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga también. Un fuerte aplauso. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Llega un tiempo importante como el anterior y vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que ruego por favor que saquen sus Biblias o su celular y puedan ir al Evangelio de Mateo. Y mientras tanto vamos a ver una imagen acá. Me va a decir de qué es esta semilla. ¿Qué es esto? Mostaza, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la mostaza? Yo les voy a decir algo que es curioso. Yo no sé si ustedes lo comparten o no, pero a mí me encanta la mostaza y yo le coloco mostaza a la pizza. Así que cuando me vea aplicándole mostaza a la pizza, no me vaya a criticar. Me encanta la mostaza y es un alimento para mí delicioso. Ahora, yo no sé si usted ha tenido en sus manos una semilla de mostaza. ¿Cuántos la han tenido en sus manos? Es muy pequeña, ¿verdad? Diminuta. Puede llegar a medir 2 milímetros, 3 milímetros apenas. Pero cuando uno la siembra y germina, puede dar un árbol como el que tenemos atrás, que puede alcanzar 3 metros y medio de altura, puede dar sombra, incluso los pájaros pueden hacer nido. En el tiempo de Jesús era normal ver el árbol de mostaza. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Jesús mencionó la mostaza, la semilla de mostaza. Estamos en una serie llamada Por la Fe, nada será imposible. Y le va a decir el que está a su lado, por la fe, nada será imposible. Ya llevamos 4 domingos, voy a hacer un breve repaso para aquellos que no han venido, en especial para los visitantes. Igual todos los mensajes están grabados en nuestro canal de YouTube. Y al principio, en el primer domingo, vimos el primer mensaje que se llamó Fe Extraordinaria. Y hablamos de un centurión, un soldado que tenía más soldados a su cargo, que era una autoridad. Llegó a suplicarle a Jesús. Y la forma en que él suplicaba y la forma determinada en que estaba hablando con Jesús sorprendió, asombró al maestro, a Jesús. Y dijo, no hay otra fe como la de este hombre en todo Israel. Era una fe extraordinaria, porque dijo, di la palabra y será hecho. No es necesario que vayas a mi casa. Y eso sorprendió a Jesús. ¿Por qué? Porque creía aún sin tocar, sin estar en ese lugar. Y nosotros estamos llamados a tener una fe como la de este hombre, que no es necesario ver para poder creer. También vimos ese mensaje más adelante, pero antes vimos la fe de 4 amigos, cómo abrían el hueco en una vivienda y bajaron a un paralítico, y Jesús, al ver la fe de estos hombres, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la reacción de los escribas, de los fariseos y los religiosos fue inmediata. ¿Cómo va a ser posible? Solamente Dios puede hacer eso. Y era Dios el que estaba diciendo eso. Jesús, el Hijo de Dios. Y mostró su deidad. También diciéndole al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. También pudimos ver la historia de 2 ciegos que clamaban, Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ellos creían que Jesús era el Mesías, el ungido para salvar. Y gritaban y persistieron. ¿Y ustedes se imaginan a 2 ciegos persiguiendo a Jesús? Un ciego guiando a otro ciego. Y fueron hasta la casa donde él estaba. Tuvieron una conversación allí y el Señor les dio el milagro de ver. Nosotros a veces no valoramos el sentido de la vista, como siempre lo hemos tenido, pero cuando empieza a fallar después de los 40, uno dice, ¿qué pasó aquí? Dice uno. Empieza a valorar la vista. ¿Cuántos valoran la vista? Amén, ¿verdad? Es importante ver cuántas imágenes no hemos visto
en nuestra vida. Si se pudieran contar, ¿verdad? Cuántas imágenes, cuántos gratos momentos con la vista. Lo maravilloso de esto es que estos ciegos, si eran ciegos de nacimiento, la primera imagen que vieron fue la imagen del Maestro, el rostro de Jesús. Y Él les dijo, no le digan a nadie. Y salieron y le dijeron a todo el mundo que el Maestro lo había hecho. El domingo pasado veíamos la fe de una mujer extranjera que rompió las barreras, que clamaba al Señor, y vimos una expresión fuerte porque Él decía, literalmente le dijo perro a la mujer. Y en este tiempo, imagínense que un hombre le diga perro o perra a una mujer. Terrible, hermano. Expresión durísima. Pero en aquel tiempo, Robert lo explicó, igual está grabado, se les decía a los gentiles perro, porque no eran del pueblo del Señor, del pueblo escogido del Señor. Y decía, me imagino a esta mujer suplicando porque estaba allí, Señor, ten misericordia, ten compasión. Aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y le dijo, apreciada mujer, estimada mujer, grande es tu fe, porque se quedó allí. Imagínese que un líder le diga a usted perro, ¿usted se va a quedar allí? Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Así como cuando Jesús le dijo diablo a Pedro, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver un último milagro. Y yo les ruego al Señor que ustedes puedan estar atentos, que puedan estar tranquilos. Esto es un mensaje un poco atípico. De hecho, nos pasaron unas cosas en el primer servicio que después se las cuento. Pero yo quisiera, en el nombre del Señor, trazar la palabra de una manera bien trazada, bien explicada. La misma palabra nos va a hablar el día de hoy. Pero son mensajes que no, por lo general no se explican en la iglesia. Se teme hablar de esto, se oculta. De hecho, yo buscaba en los comentarios, hay pocos comentarios que se atreven a hablar de esto. Pero bueno, como toda la palabra es inspirada por Dios, es útil, ¿verdad?, para nuestras vidas. ¿Lo creemos así, iglesia? Amén. Amén. Vaya al capítulo 17 de Mateo y va a notar allí por título, fe que echa fuera demonios. Le va a decir el que está a su lado, fe que echa fuera demonios. Y el punto número 1, vamos a ver la súplica de un padre. En el capítulo 17, comenzando el capítulo 17, Jesús estaba en el monte y el Evangelio relata la transfiguración, un evento único donde Jesús, el Hijo de Dios, se mostró, hizo un despliegue de su deidad. Y dice la palabra que sus ropas se pusieron blancos como la nieve, como nunca antes. Y se presentó Moisés y Elías y Pedro, que siempre tiene que decir algo, pero no sabía qué decir, dijo, hagamos 3 enramadas, Señor. ¿Usted ha visto personas que hablan? Cuando nadie tiene que hablar, hay alguien que habla. Pero cuando habla, ya ustedes saben. Pedro fue así. La palabra misma dice, Pedro dijo eso porque no sabía qué decir y lo dijo. Y desde el cielo hay una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, tengo mucho gozo. Ustedes se imaginan esa escena. Una cosa extraordinaria, mis hermanos. Y bajando ellos de ahí está la multitud esperándoles. ¿Y por qué la multitud buscaba o esperaba a Jesús? ¿Por qué? Enumeremos algunas razones. ¿Por qué? Por milagros, por prodigios, por sanidades. También por hambre. Había mucha gente que buscaba a Jesús por hambre. ¿Saben por qué? Porque en unas oportunidades les dio pan. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Hagámoslo rey. Porque como da bolsas de pan y cajas de alimentos, hagámoslo rey. ¿Usted no ha visto un país así? Que cuando se le da algo, hagámoslo rey, presidente. Eso siempre ha existido, mis hermanos. Perdiendo el foco que Jesús era el Rey de los reyes, el Rey de reyes y Señor de señores. Y venía a establecer un reino eterno. Y la gente lo buscaba por cualquier tipo de cosa. Pero habían unos casos especiales como este. Vamos a ver la súplica del Padre. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él. Yo voy a decirle a Luis, ven. Sin miedo, Luis, suba por allá. Usted que es papá. Luis tiene 3 hijos.
y sabe lo que es ser papá. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces dice, cuando llegó la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló. Por favor, arrodíllese, Luis. Muy bien, lo está haciendo correctamente. ¿Qué es arrodillarse? Ponerse de rodillas, doblar las rodillas, hincarse, postrarse en señal de adoración, es poner rostro en tierra, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra que se arrodilló delante de él. Entonces imagínate, Luis, que estás delante de Jesús. Ahí está el maestro. Versículo 15, diciendo, yo lo voy a leer con un tono neutro. Pero luego Luis, imaginándose lo que vamos a leer y como él es papá, él luego lo va a decir como él lo diría Luis, en la versión Luis. Diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Lo leí bien, mis hermanos? Bien. Hacia un tono neutro. Ahora, Luis, imagínate que uno de tus hijos, vamos a poner la menor, la regalona de papá, dice que es lunática, que padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y tuviera la oportunidad de clamarle a Jesús, ¿cómo lo haría? ¿Qué le dirías? Señor, ten misericordia de mi hija. Tú sabes por lo que está pasando y solo tú la puedes sanar. Amén. Un aplauso para Luis. Puedes levantarte, Luis, gracias. Muy bien, Luis lo hizo como es él, según su temperamento, su forma de ser, y yo no dudo que él lo haya pedido de corazón, ¿verdad? Ahora, quizás otros, con otro tipo de temperamento, y quizás usted lo hubiese dicho distinto, ¿verdad que sí? Imagínese, su hijo padece gravemente, y muchas veces cae en el fuego, y otras en el agua. ¿Cómo lo haría usted? ¿Gritaría? ¿Cuántos gritarían? ¿Cuántos clamarían? ¿Cuántos llorarían? Sabiendo que el Maestro, el Hijo de Dios, el ser más poderoso de la tierra estaba allí. Yo no me imagino así como que, Señor, ahí está mi hijo. A menos que usted quiera que el hijo suyo se muera. Hay papás y mamás así. Pero en este caso estamos suponiendo que él fue al maestro, al Señor, a clamar. Y lo primero que dice, vamos a hacer un alto en algunas cosas, es que lo llama Señor. Y no Señor de caballeros, sino Señor de Dios. De deidad. Si usted busca en el término original, se refiere a que él está reconociendo que es Dios. Por eso se pone de rodillas. Además de su condición. Le dice, ten misericordia. Y tener misericordia es apiádate de mi miseria. Mira mi miseria y muévete. Una cosa es tener compasión y misericordia, otra cosa es tener lástima. A veces decimos, pobrecito, y seguimos de largo. Eso es lástima. Misericordia es sentir y que tus entrañas se muevan. Y que esa sensación te mueva a hacer algo por la persona. Cuando él decía, ten misericordia, es muévete por mi miseria. Y vamos a ver más adelante, con más detalle, lo que estaba aconteciendo. Ahora, versículo 16, lo traje a tus discípulos y no pudieron sanar. Según Mateo, el papá que anda buscando, sanidad, ¿verdad? Es lo que quiere, sanidad. Entonces viene frustrado porque los discípulos de Jesús no pudieron sanarlo. Ustedes se imaginan la mirada de Jesús a los discípulos, empezando por Pedro y terminando con Judas. Ay, Dios mío, yo diría, Señor, que no me ves a mí. Ahora, lo importante es, ¿de verdad nos identificamos con el papá? Hay situaciones en nuestras vidas que, aunque son humanas, el único que puede hacer algo por nosotros es el Señor Jesucristo. No es ni los médicos ni los especialistas, no. Hay que acudir a Jesucristo. Y yo no sé en qué situación estás, pero esto es bueno lo que hizo el hombre. Acudió a Jesús, se arrodilló, le llamó Señor y le dijo, ten misericordia de mi hijo.
Tenemos que movernos por nosotros y por otros. Como punto número 2, vamos a ver los efectos de un demonio. Quiero aclarar que hay muchas iglesias en la actualidad que no creen en los demonios. Para ellos no existen los demonios, existieron y quizás están hasta encarcelados, pero no creen que los demonios hoy día operan. Cuando la misma palabra dice que ellos operan en las regiones celestes. Y operan a nivel de la mente y otras cosas más. Ahora, vamos a explicar algunas cosas que están acá. En el mismo versículo que leíamos dice que es lunático. ¿Y qué eso será? ¿En qué pensamos nosotros cuando leemos lunático? Que está loco, que está trastornado, ¿verdad? Cuando busqué en la raíz es afectado por la luna, pero se refiere a locura, a que está trastornado y padece gravemente. Aquí todavía no vemos la claridad, pero vamos a ver más adelante, porque Marcos nos va a dar más detalles. Cuando decimos que padece gravemente, es porque padece gravemente, ¿verdad que sí? No es una gripe, no es un virus, es algo bastante fuerte. Y dice la palabra, pues muchas veces cae en el fuego. ¿Y qué hace el fuego, mis hermanos? Quema, produce quemaduras. ¿Y qué hace el agua? Te puedes ahogar. Hay peligro de ahogamiento. Entonces fíjese todo lo que ya vamos entendiendo de este papá. Ahora vuelvo a imaginar al papá, perdón, del muchacho. Ahora veamos cómo clamaría el papá. ¿En qué condiciones estaba? En Marcos 9 nos da más detalles, dice la palabra. Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Entonces Marcos nos agrega más información. Mateo lo ve como una enfermedad, a que entendemos que es producido por un demonio, pero Marcos dice claramente que es un espíritu mudo. Cuando hablamos de este espíritu, ¿a qué nos referimos? A un demonio. ¿Y qué es un demonio? Un ángel caído. Muy bien. ¿El demonio como tal lo creó el Señor? ¿Sí o no? El demonio como tal no. Como ángel sí. Y eso es importante tenerlo claro. Porque es como la tentación. Dios no puede tentar a nadie. Porque Dios no puede ser tentado. Entonces, estas criaturas inicialmente eran ángeles. Se sumaron a la revolución, entre comillas, del diablo y fueron echados del cielo. Perdieron atributos, perdieron muchas cosas y ahora están en estos lugares como la tierra, trastornando, tocando, inspirando a guerras y un montón de cosas más. Bajo el contexto de la palabra, dice Marcos que era un espíritu mudo, no lo dejaba hablar. Y dice, y donde quiera se apodera de él. ¿Quién se apodera de quién? El demonio del muchacho. ¿Estamos comprendiendo la palabra de manera sencilla, clara? Y dice, y donde quiera se apodera de él, lo derriba, lo echa, lo tumba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. La versión textual dice, se pone rígido. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Entonces, ¿qué leímos acá? Se apodera de él donde quiera, lo derriba, echa espumarajos. ¿Usted ha visto personas echando espumarajos? ¿Qué es espumarajos? Como espuma, baba. ¿Ha visto una persona crujiendo los dientes? Quizás al esposo o la esposa, ¿no? Esto produce risa, pero eso es aterrador verlo, hermano. Y se va desgastando. Pregunto nuevamente y perdón de la insistencia. ¿El muchacho padecía mucho, sí o no? Ahora, ¿cómo nos imaginamos al papá suplicando? ¿Cómo sería esta súplica entonces? ¿Cuánto tiempo tenía así? Lo vamos a ver más adelante. Versículo 20, se lo trajeron. Y cuando el espíritu lo vio, ¿vio a quién? A Jesús, ¿verdad? De inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. ¿Nos imaginamos esta escena?
Escena bastante fuerte. Y eso pasó en el ministerio de Jesús. Y estaban los discípulos. Y estaba la multitud. ¿Qué hubiese hecho usted, mi hermano? Algunos dirán, no, yo salgo corriendo. ¿Sabe usted que hay otras personas que se ponen rígidas también? Que buscan así como una pared y hacen así. Aquí no pasa nada. ¿Da temor eso? ¿Da temor o no da temor eso? En la actualidad, ¿será que podemos ver algo así o no? ¿Qué creen ustedes? No tan así que ni sí ni no. Jesús le preguntó a su padre. Yo me imagino a Jesús hablando con el papá y el muchacho revolcándose aquí. Porque lo dice la Biblia. Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo, desde niño. O sea que tenía años en eso. Si era un muchacho, se cree que tenía 15, 16 años aproximadamente. Tiene unos cuantos años en eso. ¿Qué hacía entonces el demonio? ¿Qué producía? Que era lunático, que era loco, trastornado, que era mudo, lo dice allí. Se coloca rígido, lo echa a la tierra, se va desgastando, cruje los dientes, echa espumarajo. Les tengo un par de preguntas y aquí ustedes van a votar. Prepárense para votar, van a levantar la mano. ¿Una persona puede ser endemoniada? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos dicen que no? 1. Muy bien. La mayoría dice que una persona se puede endemoniar. Perfecto, muy bien. ¿Un cristiano puede ser endemoniado? ¿Cuántos dicen que sí? Muy bien. ¿Cuántos dicen que no? Estamos divididos aquí, ¿vale? Vamos como en la primera reunión. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Un cristiano puede ser endemoniado? ¿Cuántos dicen que sí? Muy bien. Y yo supongo que la mayoría dice que no. Yo he explicado esto varias veces. Y yo ruego al Señor que esta sea una de las últimas. Ojalá sea la última. Ojalá. Mis hermanos, cuando usted y yo confesamos con nuestra boca, como dice Romanos, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es Dios, que Dios le levantó de los muertos, que Jesucristo es Dios, somos salvos, ¿verdad que sí? Esa salvación es un regalo de Dios, es por gracia, por amor, y se recibe, se hereda por medio de la fe. Cuando eso sucede, dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo nos sella con el Espíritu Santo. Es un sello, una garantía que Él pone en nosotros hasta que Él venga. Y ese sello jamás se puede quitar. En otras palabras, somos templo, morada del Espíritu Santo. Desde ese momento. Por lo tanto, el Espíritu Santo, junto al Señor en Trinidad completa, utiliza muchas figuras para decir que nos eligió desde la eternidad, nos predestinó, nos justificó, nos declaró justos, inocentes, sin culpa, nos lavó de todos nuestros pecados, nos redimió, nos compró, nos rescató, nos santificó. Imagínense todos los procesos que ha hecho el Señor Jesucristo con su sangre y a través del Espíritu Santo. Y somos, como ya dije, morada y casa del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted está sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que está en su corazón mora en usted, ¿cómo se va a meter un demonio en usted? ¿Será que el Espíritu Santo dice, bueno, yo a la derecha y tú a la izquierda? Pon en la izquierda. ¿Sabe qué pasa con la izquierda? ¿Será que el Espíritu Santo va a compartir morada, corazón? ¿Usted se imagina el Espíritu Santo y un demonio ahí? Sí, porque es que yo a veces me comporto mal. Entonces, no. Yo sé que a veces piensan en la comiquita, en los monitos, eso que un diablito aquí, un angelito. No, eso no es así. O usted es hijo de Dios, dice la palabra, y ha nacido de nuevo, es hijo de Dios.
Por lo tanto, ya no es del diablo, no es hijo del diablo, ni practica el pecado. ¿Estamos claros, mis hermanos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Un cristiano puede ser endemoniado? Denle un gloria a Dios entonces. Hermano, yo no se los quiero enseñar no, es lo que dice la palabra. Yo lo que quiero es que usted ande en libertad, en la libertad que Cristo compró en la cruz. Y no esté como muchos cristianos que se me acercan, pastor, ¿y si se me mete un demonio? Yo le digo, si se le mete un demonio, el Espíritu de Dios no está en usted. No, si yo lo tengo, pero por si acaso. No, por si acaso no. Usted es hijo de Dios, usted ha sido sellado. Usted es lavado, santificado, apartado, declarado justo. Usted no se puede estar comportando como un hijo del diablo. Así les digo yo. Ahora, una cosa es que sí, existen los demonios que tienen poder, sí, pero es un poder limitado. Y que para ellos operar, aún el diablo para actuar, tiene que pedirle permiso a Dios, porque ellos no se mandan solos. ¿Se acuerdan de lo de Job? Tuvo que pedirle el diablo permiso a Dios para poder probar y presionar a Job. Por lo tanto, usted y yo somos los sorprendidos, pero Dios no. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces ellos tienen poder. Y no estamos llamados a estar buscando lo que no. La Biblia dice, resistí al diablo, sometió pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, ¿ha visto una persona endemoniada? ¿Le has reconocido? ¿Cuántos lo han visto? ¿En la actualidad pueden haber personas endemoniadas? Sí. ¿Por qué? Porque le dan lugar al diablo. Y empiezan a buscar a Dios, entre comillas, porque como todo es Dios, no, todo no es Dios. Dios es Dios. Dios es omnipresente, está en todo, sí. Pero no todo es Dios, no, este es Dios. No. Porque ahorita está que esto es Dios, tú eres Dios. No. Dios es Dios. Y está presente en todo lugar, sí. Pero entonces la gente, entre comillas, piensa buscar a Dios y se va a la que le lean la mano, al tarot, al triángulo de yo no sé qué, que le prendan una vela 7 colores, a las 4 potencias, a un montón de cosas, mi hermano. Hasta cristianos. Hermano, ¿qué signo es usted? ¿Qué cuento es signo? Señor, reprenda al diablo. Cristianos que estén pendientes de leyendo el horóscopo, que si la luna llena, que menguante. ¿Usted va a sembrar? ¿Ah? Si usted es agricultor, tal vez, pero usted salga confiado porque el Señor está con usted. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Usted no esté pendiente de que me va a ir bien, no me va a ir bien. Dios va a estar conmigo. ¿Qué es eso? No, hermano, no actuemos así. El Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo nosotros vamos a estar con Él, mis hermanos. Tenemos que creer eso. Por eso es falta de fe. No creemos en la palabra del Señor. Entonces, cristianos que tienen elementos como el gatito, ese gatito así, pendiente con ese gatito, hermano. No, que es que me da suerte, prosperidad, el cochino de 3 patas. Y hermano, hay hermanos, bendito Dios, de verdad, que ponen una cosa ahí, un mantra, una cosa diabólica, y parece que no estuviera el Señor en su casa. Si usted tiene una cosa de esa, hoy mismo usted la saca. Te elimina eso, porque eso no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. ¿Un demonio puede causar enfermedades mentales y físicas? Sí. ¿Verdad bíblica? Un demonio puede poseer a una persona y provocar trastornos mentales, emocionales, incluso enfermedades físicas. Vamos al punto número 3 y vamos avanzando un poco más rápido. Cuando el Padre dice, se los llevé a los discípulos y tus discípulos no pudieron sanarlo o echarlo, refiriéndose al demonio, la respuesta de Jesús es, oh generación incrédula y perversa.
¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Ustedes se imaginan ese regaño, ese reto a los discípulos. ¿Qué cara tendrían los discípulos? ¿Se imagina a Juan, a Pedro, a Mateo allí? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Ahora, los llama generación incrédula y perversa. ¿Se refería solamente a los discípulos o a todos los que estaban allí? A todos. Comenzando por los discípulos. Eran los primeros. Ahora, verdad bíblica, la incredulidad no es no creer en Dios ni confiar plenamente en Él. Y produce perversidad en el corazón. Cuando nosotros no creemos, eso produce perversidad. Y perversidad es torcerse del camino, algo torcido, que se desvió. Por eso es imposible agradar a Dios sin la fe. Tenemos que creer. Cuando nosotros oramos tenemos que creer. Ahora, capítulos antes, capítulo 10, versículo 1, el Señor le había dado autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Mire lo que dice la palabra. Entonces llamó a sus 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 8 dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. ¿Será que nosotros como hijos de Dios, justificados, lavados, santificados, redimidos, linaje escogido, real sacerdocio, todo lo que somos en el Señor, gloria a Dios por eso, ¿será que a veces actuamos como los discípulos? ¿Será que a veces somos incrédulos? Yo soy incrédulo, hermano. A veces el Señor me dice: ve para allá. Y yo: Señor, es que eso es muy grande, Padre. Y eso fue lo que pasó con los discípulos, que ellos venían haciéndolo, pero en algún momento su fe disminuyó, porque vamos a ver la causa más adelante. En algún momento desviaron su fe y quizás pusieron hasta su confianza en ellos mismos. Verdad bíblica, la incredulidad entristece al Señor y frena su obrar en nuestras vidas. Vamos con el punto número 4. Una vez que se lo traen al muchacho endemoniado, dice la palabra: y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Esto es lo que relata Mateo. Y reprender es ordenar rigurosamente. No me imagino a Jesús: sal de él. No. ¿Cómo lo diría el Señor? Sal de él, con autoridad. Y reprender es poner o imponer sobre. O sea, Jesús puso su autoridad sobre la autoridad del demonio. En Marcos nos da otros detalles. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, imagínense el muchacho revolcándose allí, el papá, me imagino, sorprendido, los discípulos que querían salir corriendo porque los había retado. Me imagino la cara de Jesús así como que: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y la multitud, ¿sabe cómo son los curiosos? Estuviéramos ahorita nosotros grabando allí, transmitiendo en vivo. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Y aquí nos da otro detalle. Los demonios son espíritus inmundos, malignos. Por eso hay gente que dice: no, que yo hablé con el más allá, con la abuela, la tatarabuela. No, usted no está hablando con la tatarabuela, usted está hablando con un demonio. Y un demonio es un espíritu maligno, inmundo, que va junto al diablo al lago de azufre. Es el destino de los demonios. Yo soy personas que, entre comillas, hablan con los espíritus. Que mi amiguito, mi amigo imaginario. Ojalá ustedes pudieran ver un demonio. Terrible, hermano. Terrible. Dice que reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo. Aquí está otra cosa más que hacía.
espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. ¿Y qué pasó? Salió de él. Porque ante la autoridad de Jesús, nadie puede resistirse. Entonces, clamando, imagínense el clamor, el grito de un demonio, y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Digan conmigo, está muerto. Está muerto. Ahora usted se imagina ahí el muchacho muerto. Murió. No puedo decir que el 100% queda así. Pero les puedo contar, mis hermanos, levemente, brevemente también, que yo he tenido este tipo de experiencia. Gracias al Señor me ha permitido ver ese tipo de cosas. Por eso dije al principio que no todas las iglesias predican esto. Pero esto es real, mis hermanos. Cuando una persona es libre, liberada, por lo general quedan así. Y les puedo contar de una niña que tenía como 9, 10 años. En el barrio donde yo estaba se endemonió, intentaron sacarla con un montón de cosas, desde un cura en adelante, brujos, y habían como 50 personas en ese lugar, en esa casa. Tenía días así, muchos días gritando, se golpeaba contra las paredes, y era muy triste ver a una niña así de 9, 10 años, con moretones, con cicatrices, y esto me hacía acordar al papá clamando. Por eso decía, muchas veces lo lanza al fuego y el fuego quema. Imagínense las quemaduras de ese muchacho. ¿Cómo cuidaría ese papá a ese muchacho? O quizás los familiares. Si usted tiene un hijo y cuando ve fuego abierto, en esa tierra, en el tiempo de Jesús, habían fuegos abiertos para calentarse. Y si usted tiene un hijo que cuando ve el fuego se le tira, ¿qué haría con el niño? O con el muchacho. Tendría que protegerlo, ¿verdad que sí? Y cuando hay un lago o un mar, ¿qué hace? Se tira. ¿Y si se ahoga? ¿Usted se imagina el padecimiento de este papá? Por años estuvo así. Y por eso papá decía, cuando quiera, a donde quiera, se apodera de él, porque literalmente se apodera, mis hermanos. Son otros, cambian las miradas, cambian las voces, incluso su fuerza. Y para no darle más detalles y que usted pueda dormir tranquilo y en paz esta noche, en cuestiones de minutos cortos, esa niña fue liberada. Y era otra niña completamente distinta. Antes podía agarrar 2 o 3 y los lanzaba afuera. Y viene la parte más importante, mis hermanos, que es que cuando una persona queda libre, véalo así, nuestro cuerpo es como una casa, como una habitación en base, que debe ser lleno por el Espíritu Santo. El Señor debe morar en nuestras vidas, la presencia de Dios. Cuando el Señor no está, pueden estar otras cosas. Y le explicaba a la mamá que era necesario que ella, como su mamá, la niña y quizás los familiares, creyeran en el Señor, de manera tal de que fueran salvos y que fueran protegidos por la misma presencia del Señor. Ellos nos echaron, nos corrieron. Como ya estaba libre, ya se había hecho lo que necesitaban, nos echaron. Y nosotros les dijimos, quizás a los 2 o 3 días vuelva a pasar. No queríamos ser profetas del desastre, pero fue lo que pasó. A los 2 o 3 días nos buscaron igual. Entonces es lamentable que una persona pueda estar pasando por eso. Y en la actualidad hay muchas personas de la calle que están pasando por eso. No puedo decir que todas. Y no quiero que a partir de ahora usted ande en la calle así como que endemoniado. Demoniado, te reprendo. No, yo no le estoy mandando a eso. Cuando usted vea a la gente de la calle, tenga misericordia. Pero es posible que algunos que estén en la calle no estén enfermos, no estén locos, estén endemoniados. Están poseídos por un demonio y por eso están en esa condición. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al diablo. Ya les mencioné algunas puertas y algunas ventanas. Es importante que en nuestras vidas viva el Señor, que seamos sellados con el Espíritu Santo y que seamos propiedad de Él. Quedamos en que Él quedó como muerto
y la gente lo veía y decía que estaba muerto. Dice la palabra del versículo 27, pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Verdad bíblica, Jesucristo sigue teniendo poder para liberar, sanar y transformar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos con el último punto, mis hermanos. La fe que crece. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Tomaron aparte y le dijeron: Señor, explícanos qué pasó aquí. Y el Señor se los dijo directo. Jesús les dijo: por causa de la poca fe de ustedes. ¿Cómo se interpreta esto, mi hermano? Poca fe, ¿cómo se interpreta? Poca fe e incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué no pudimos? Porque no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? En ellos no, en la autoridad de Jesús. Porque Él les dio la autoridad. Vayan, y ellos tenían que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada les será imposible. Antes de explicar lo del grano de mostaza, hay hermanos que toman este versículo y lo interpretan literal. Y cuando digo literal es porque es literal, mi hermano. No le estoy engañando, estoy siendo exagerado. Hay hermanos que se han puesto al frente de un monte, una montaña, y empiezan a orar: monte, a ti te digo, muévete. Y duran todo el día clamando allí. ¿Y qué pasa con el monte? Nada. No se mueve. Quien tiene que moverse es Él. Porque esto no es literal. El Señor está hablando como simbólico. Y una montaña puede ser un gran problema, un gran desafío, un reto, una dificultad muy grande. Y Él dice: si tuviera fe como un grano de mostaza puede medir 2-3 milímetros. Pequeño, muy pequeño. Pero ¿qué pasa con el grano de mostaza? Que cuando es sembrado, depositado en la tierra, germina, da un árbol, que da fruto, que da sombra. Incluso los pájaros pueden hacer nidos. Y eso es maravilloso, porque comenzó con 2-3 milímetros. El mismo Jesús en el Mateo capítulo 13, versículo 1, hablando del reino, les enseñó a través de una parábola. ¿Qué es una parábola? Una historia con elementos comunes y normales para enseñar una verdad eterna. Y les dijo, les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Imagínense a un hombre con un grano de mostaza. Dice la palabra que lo tomó y lo sembró en su campo. Dice: esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Quizás usted me diga: yo tengo muy poca fe. Bueno, eso es mejor que no tener nada de fe, porque hay gente que no tiene fe, no cree en Dios. Quizás usted y yo tenemos poca fe, como un grano de mostaza, y tenemos que depositar esa pequeña semilla, esa pequeña confianza en el Señor, y que podamos ir creciendo, que cuando veamos las obras, los milagros de Dios, los prodigios, que los vemos a diario, podamos crecer en fe. Y Él decía: para el que cree, nada le será imposible. Nosotros, usted y yo, debemos vivir por fe, no por vista. No es necesario ver para creer. Estamos llamados a tener una fe como la del centurión, como la mujer que rompió las barreras, como este hombre incluso, que se acercó, se arrodilló y dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece mucho. ¿Cuántos años tenía este hombre sufriendo? ¿Cuánto sufre uno cuando un hijo sufre? Uno como papá dice: no, que me pase a mí. Es preferible que me pase a mí, pero no al hijo. Pero hay cosas que le pasan a nuestros hijos que no nos van a pasar a nosotros.
Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Clamar, ir a Jesús. Hay situaciones en nuestras vidas donde hay que ir a Jesús y arrodillarse y clamar. Verdad bíblica, la fe comienza como un grano de mostaza, pequeña y aparentemente insignificante, pero cuando depositamos nuestra confianza en Dios, esa fe germina y crece como un árbol que da sombra y produce fruto. La fe grande confía en Dios. ¿Cuántos quieren tener una fe grande? Amén, ¿verdad? La fe grande confía en Dios cuando no hay alimento. Cuando falta la salud. Cuando escasea el trabajo. Cuando todos te abandonan o incluso en medio de la persecución. Ahí es cuando crece la fe. La fe no crece en los buenos momentos. La fe no crece cuando tienes abundancia de alimento, no, es cuando no tienes nada que comer. La fe grande se desarrolla en las más duras batallas. Solo es cuestión de creer. Iglesia, mi familia y yo hemos pasado por momentos duros. Y en alguna oportunidad no teníamos nada que comer, nada. Yo se los he contado antes. Y aún no teniendo nada, nos sentamos a la mesa y dimos gracias a Dios por el agua, que era lo único que teníamos. Y en ese momento una persona tocó a la puerta y nos dio una bolsa de comida. Ahí es cuando crece tu fe. Cuando no hay salud, cuando duelen los huesos, cuando llega el diagnóstico y te dicen tienes cáncer, cuando te dicen arregla tus documentos, te quedan 2 meses de vida. Ahí es cuando crece la fe. Crece la fe cuando te dicen estás despedido y tienes cosas que pagar. Ahí tienes que clamar al Señor y decirle: Señor, ten misericordia. Yo he visto muchas personas en esa situación y buscan de Dios. Ahí es cuando crece la fe, hermano. Con razón la palabra dice que nos gocemos en diversas aflicciones, porque cuando nos gozamos y depositamos nuestra confianza en el Señor, la fe crece. Cuando estemos pasando por esos momentos de tristeza, aún de duelo, de dolor, cuando creemos que el Señor nos responde en medio de esa situación, gózate en el Señor, dale gracias, y ahí tu fe va a crecer. No se necesita fe para comprarse un auto o un departamento. Trabajemos duro. Son cosas que se van a quedar acá. Se necesita fe para que una nación cambie, para que los que están perdidos busquen al Señor, para que un pueblo como el de Chile se humille ante el Señor, para que la salvación visite esta nación y muchas naciones. Para eso se necesita fe. El Señor nos dice que pensemos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hay cosas que se compran con el dinero, pero hay cosas espirituales que se obtienen a través de la fe. Este hombre acudió al maestro porque era necesario acudir a él. ¿Qué haríamos tú y yo? Importante, iglesia, y con esto terminamos. En Marcos 9:29 agrega algo importante. Dice: Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Aquí les tengo una fórmula: fe más oración igual a liberación. Fe más oración igual a liberación. Veamos un breve repaso. Vimos la fe que echa fuera demonios, la súplica de un padre, vimos los efectos de un demonio. Los discípulos incrédulos podemos caer en eso, iglesia, en no creer, tener una fe limitada, y el poder de Dios no puede ser limitado.
El mismo Señor decía que no hizo más milagros por la incredulidad de las personas. La autoridad de Jesús. Jesús sigue teniendo la misma autoridad que cuando estuvo en la tierra. Por eso se le ha dado nombre que es sobre todo nombre. Y el llamado de Jesús a nosotros es una fe que crece, que no se estanca, que va en aumento. Desafío de la semana: pase lo que pase, solo cree en Dios. Pase lo que pase. En tu trabajo, en la universidad, en el vecindario, dentro de tu familia, pase lo que pase, cree en el Señor. Voy a rogar, iglesia, que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor diciéndole: Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque has tenido bondad. Tu gracia nos ha arropado, tu gran amor, tu bondad, Señor. Y gracias por la salvación de nuestras vidas. Señor, permite que si hemos tenido una fe estancada, una fe que en vez de aumentar va disminuyendo, Señor, auméntala, por favor. Y perdónanos, Padre, si hemos sido incrédulos, si hemos dudado de tu poder. Que podamos decir como este papá, que Jesús le dijo: ¿crees? Sí creo, dijo él. Ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Permite, Señor, que tu mover, tu poder no se limite por nuestra falta de creer, Señor. Obra milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que tiene autoridad, Señor. Yo oro a ti por mis hermanos que están en este lugar. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna dolencia, enfermedad, Señor, algún trastorno mental, Padre, si hay ansiedad, depresión, Señor, cualquier tipo de atadura, Señor, rogamos a ti, ten misericordia de nosotros. Libéranos, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda enfermedad, todo virus, toda infección, Señor. Sana nuestros cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Y restáuranos, Padre, en todos los aspectos. Restaura nuestra vida emocional, física, espiritual. Restaura nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite, Padre, que podamos predicar con tu poder tu palabra, Señor, para que muchos conozcan ese Dios poderoso, Señor. Padre, también clamo por aquellos, Señor, que es primera vez que escuchan tu palabra, que no son hijos de Dios, no son tus hijos, pero han sido inquietados con tu palabra. Hablo a aquellos que quizás no conocen del Señor, que es primera vez que escuchan la palabra y dicen: yo necesito de ese Dios poderoso, yo quiero ser un hijo de Dios. Si es así y Dios ha tocado tu corazón, yo te invito a que hagas una oración de arrepentimiento y digas conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, borra mis errores, mi maldad, y dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo, que cuando venga tu Hijo Jesucristo, yo me vaya con Él. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? Te bendiga. Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor. Damos gloria a Dios, porque cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Mis hermanos que han levantado la mano, que nos visitan, que vienen de otras iglesias y se quieren sumar a nuestra iglesia, al finalizar la reunión pueden subir la escalera. Hay un grupo que se llama Conexiones y les va a ayudar a conectarse con Dios y con la iglesia. Hay personas acá que quizás tienen tiempo caminando con nosotros, pero nunca han subido a Conexiones. Yo les invito a que ustedes puedan subir, que puedan enterarse de cómo es nuestra iglesia y de cómo ir creciendo en nuestra iglesia. Como ministro del Señor, como pastor, deseo que las bendiciones de lo alto del Señor
esté con cada uno de ustedes, que puedan ser guardados, que puedan ser protegidos por el Señor y que todo lo que hagan puedan ser prosperados. Dios les bendiga y Dios les guarde.